Bueno, y le damos la bienvenida a Juliet. Buen día, Juliet. Buen día, buenas madrugadas. No sé cómo es por allá. Buenos días, buenos días. ¿Qué hora me decía Juliet? 7:07, 2 horitas menos. Oh, No es Ah, tanto, pero 7 de la mañana. Ah, ajá. no estamos tan temprano. y yo estaba dando vuelta para levantarme a las 8:30, así que imagínense, Juliet desde las 6 y algo ya estaría despierta. Sí. Bueno, les voy a mostrar dónde estoy. Yo no estoy en la capital, no estoy en la ciudad porque vine a hacer un trabajo con la gente del campo. Entonces, yo estoy pues ni se alcanza a ver. En el campo. Estoy literalmente digamos que me hospedo en un geriátrico, que es de las hermanas que me invitaron. Y acá es muy montañoso, entonces hace mucho frío, pero pues igual, yo digo, lo compensa con lo bonito que es. Bien. Ah, qué lindo. ¿Eso es un geriátrico? Sí, esto es, Es enorme. sí, Epa, es enorme. Y en el campo, qué lindo. Sí, hermoso, hermoso. Está bien. queda muy al lado de un nevado, entonces hace mucho frío. Pero es lindo. Bueno, me alegro. Me alegro. Ujú. El segundo encuentro, que lo va a dar Juliet, vamos a presentarla, después vamos a ver. Ella dice que está ¿De dónde está Juliet? A ver, contanos, ¿en qué país? Que hay 2 horas de diferencia. Yo estoy en Colombia y estoy en un lugar que queda un poco retirado de la capital, que es donde vivo. Estoy en un proyecto de acompañamiento a mujeres rurales y a niños. Entonces estoy por acá trabajando. Bien. Bueno, Entonces, Alfredo, estamos 2 horitas menos que 2 horitas de Argentina. diferencia. Bien. Sí, 2 minutos. Bueno, Juliet, cuando quieras empezamos. Alfredo, ¿algún comunicado, algo que nos recuerdes? Bueno, sí, aclararle quizás a todos y a todas, la intención de estos encuentros, ¿no? Que los hacemos, Dios mediante, todos los segundos sábados de mes, salvo el mes de julio, que paramos por vacaciones. Los segundos sábados planificamos un encuentro, ¿no? Y la intención de estos encuentros es profundizar en esta misión y en este apostolado que realizamos los de la Unión de Enfermos y Ancianos Misioneros. Ya el mes pasado, con la presencia del Padre Gustavo, de la diócesis de San Nicolás, pudimos ahondar el tema de la vocación, del llamado a ser seguidores de Jesús, a ser cristianos, el tema de la vocación. Ya estuvimos abordando eso. Y ahora la intención es profundizar en nuestro discipulado, el discipulado, que es, ya habiendo sido llamados por Jesús, la relación que establecemos con Él y con la comunidad de creyentes. Esa comunidad en la cual nosotros queremos conocer, profundizar en el conocimiento de Jesús y amar y profundizar en el amor a Jesús, conocer y amar a Jesús. Por eso le pedimos a Julie que nos ayude a reflexionar, a pensar juntos sobre esta relación que entablamos los cristianos con este conocimiento y con este amor a Jesús. El mes que viene vamos a abordar el tema del apostolado, el apostolado, el envío, la misión, ¿no? El trabajo misionero que tenemos los cristianos. Y así vamos a seguir hasta octubre, ¿no? Salvo julio. Así que, bueno, le agradezco mucho a Julie que encare este temita y bueno, ya te paso la posta, así vos nos ayudás a pensar un poquitito sobre este tema del discipulado. Ah, y otra cosa más, sepan que esto después lo vamos a editar y lo subimos a nuestro canal de YouTube. Si en YouTube, ustedes en el buscador de YouTube ponen WEAN Argentina,
va a aparecer una página con un logo azul redondo. Ese es nuestro canal de YouTube, y ahí van a quedar colgados los encuentros. Ya está colgado el de la vocación. Hoy, Dios mediante, quedamos colgando y así todos los sucesivos encuentros. Porque la intención no es solamente que lo podamos después compartir con nuestras comunidades, con nuestros enfermos, ancianos que visitan, bueno, los que pueden visitar. Acá no podemos visitar, ¿no? Pero al menos por el celular, cosa que otros puedan también profundizar en este camino que estamos haciendo nosotros con estos encuentros. Bueno, listo. Dale, Juli, todo tuyo. Bueno, muy buenos días. Gracias también a Alfredo por la invitación, porque así esté yo lejos, él me sigue teniendo en cuenta para ser parte de este bonito trabajo de UEAM. Para los que no me conocen, bueno, soy Juliet Velandia. En Argentina acompañaba a la UEAM en Argentina y bueno, ahora estoy en Colombia y desde acá hago algunas cositas de UEAM, porque siempre mi entorno está con el adulto mayor, siempre hacia el trabajo social. Entonces, bueno, la propuesta para hoy desde la UEAM es que trabajemos sobre el discipulado cristiano. Para empezar a trabajar y ver lo del discipulado cristiano, es importante saber qué es un discípulo, quién se convierte en un discípulo, para así poder entender lo que la palabra como tal significa y cómo lo puedo abordar yo. Siempre la propuesta que nosotros hacemos desde UEAM es que lo que hagamos, lo hagamos siempre con un tinte muy UEAM, porque una característica que tenemos nosotros es que nuestro trabajo es muy especial y muy específico. Y desde nuestro trabajo de UEAM, acompañando a la persona que sufre, ya sea por que está transitando la enfermedad, la ancianidad, algún tipo de limitación física, ese trabajo que nosotros hagamos tenga un tinte diferente. Ya estarán los que trabajan con los niños, los que trabajan con la familia, cada uno, pero nosotros lo vamos a abordar todo desde una mirada web. ¿Listo? Entonces, para iniciar, ¿alguien se anima a contarme qué es ser discípulo, qué es la palabra discípulo, quién es un discípulo? Activan su micrófono y pueden participar, como para hacerlo más interactivo. ¿Qué sigue? El que sigue. ¿Qué más? Tiene un significado diferente de la palabra discípulo. Hoy están tímidos, parece, ¿viste? El frío los dejó ahí medio apachuchados. Todos estamos con frío. Entonces, sin embargo, si pueden, todos tienen es que yo no los puedo ver porque estoy desde mi teléfono, mi computadora no me sirvió, entonces no les puedo ver la carita, pero no sé si todos tienen la cámara encendida. Entonces, para despertarnos un poquito, vamos a hacer un ejercicio, ¿listo? Vamos a hacer un ejercicio para que nuestro cerebro se despierte rápidamente. ¿Listo? En una manito vamos a hacer así, como un círculo. En la otra manito vamos a hacer como si fuera una pistola, como si fuera un tiro al blanco. ¿Ven? Cuando yo diga cambio, vamos a cambiar, es decir, en la otra manita el círculo y en esta la pistola. ¿Listo? Cambio. Baja. Cambio. Cambio. En una manita estándar, en una manita un círculo, en otra una pistola. Ahora cambias. En la otra manita el círculo, en la otra la pistola. ¿Listo? Cambio. Estamos dormidos. Despertar ese cerebro porque podemos tener frío, pero bueno, podemos ayudarnos un poquito. Vamos, Ana. Listo. Ahora vamos a hacer algo y ustedes se van a dar cuenta lo que pasa con lo que pasa cuando vuelvan a ver si hay algún cambio o no. ¿Listo? Vamos a poner una yemita de los dedos en las mejillas.
Y vamos a hacer como si estuviéramos bostezando. O sea, como tenemos pereza, nos va a salir facilito. Y vamos a oprimir. Que los deditos opriman, presionen las mejillas. ¿Listo? Vamos a hacer circulitos, 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 y otra vez bostezamos. Y otra vez bostezamos, última vez. Listo, soltamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa en este momento con su percepción? ¿Ven más claro? ¿Ven como más amplio? Si lo hacemos y lo hacemos bien, lo que va a permitir eso es que el cerebro se relaje y como que pueda ampliar el panorama. ¿Listo? Entonces, ahora sí, a lo que vinimos. Bueno, discipulados son los alumnos, los discípulos. En las comunidades cristianas estaban los apóstoles, que eran los 12, y los discípulos eran los seguidores en las comunidades, los que los seguían a ellos. No sé acá qué es, como, bueno, discípulo es un alumno en una clase, ¿no? Bien, Ángeles, sí, eso exactamente es un discípulo, es un alumno, una persona que sigue a un maestro, y al seguir el maestro, pues sigue un ideal de lo que ese maestro propone, enseña o demás. Muchas gracias, Ángeles. Sí, efectivamente, eso es un discípulo. Entonces, vamos a ver nosotros, nuestro discipulado, siguiendo al maestro, pero desde UEAM. ¿Cómo lo podemos abordar? ¿A qué nos invita? ¿A qué nos llama? ¿Listo? Es necesario que tengan a mano la Biblia para que nosotros podamos ver el discipulado desde un texto bíblico. ¿Listo? Entonces, los que no tienen a la mano la Biblia, los invito para que la busquen y podamos empezar. Vamos a buscar Juan 21, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Vamos a tenerlo ahí listo. Bueno, vamos a ver en este texto bíblico y vamos a ver como tal en el discipulado, que un discípulo o el rasgo del discipulado es bien particular. Primero, porque este texto nos invita y nos hace ver que Jesús siempre es el que elige. Que Jesús elige a quien va a ser su discípulo. Que Jesús invita a que se viva en comunidad, que se viva como tal, que sea algo muy convivencial, que no nos quedemos estancados, que siempre estemos en movimiento hacia algo, hacia el ideal que nos propone Jesús, que es muy importante para nosotros que hacemos la tarea de UEAM, que nuestra atención siempre esté en los sufrientes. Entonces Jesús siempre nos invita, y con su testimonio, a estar con los que más sufren. Si leemos los evangelios, él siempre estuvo con los que estuvieron endemoniados, enfermos, siempre repartía el pan. ¿Por qué? Porque siempre hay una necesidad. Detrás del discipulado, detrás de la persona que busca seguir al maestro, siempre hay una necesidad. Entonces, desde esa perspectiva, todos debemos sabernos necesitados. ¿De quién? De ese maestro del que seguimos. Porque si no necesitáramos aprender nada ni hacer nada, no seguiríamos al maestro. ¿Listo? Que nuestra tarea, y en UEAM es muy, muy, muy importante que nuestra tarea sea de tiempo completo. A veces decimos, no, porque yo trabajo, no, porque yo no puedo, pero el discípulo siempre, con su testimonio de vida, con lo que dice, con lo que hace, muestra que sigue a un maestro. Nuestro actuar, nuestro hablar, nuestro pensar, nuestro hacer, muestra que seguimos a un maestro, muestra que seguimos realmente a el maestro que queremos seguir y que estamos siguiendo. Unos hace muy poquito tiempo, otros hace más tiempo. Siempre el maestro nos advierte del peligro, porque todos sabemos que seguir al maestro no es tan fácil. Y en esos tiempos, cuando están los relatos bíblicos, pues era más difícil todavía.
si nosotros lo vemos ahora, por ejemplo, nosotros gozamos de algo muy importante y es que en nuestros países no nos persiguen por seguir a Cristo. No nos están matando, no tenemos que escondernos, sino que somos libres de poder seguir al Maestro. Sin embargo, en ese camino se presentan muchísimos peligros. Si nosotros vemos, por ejemplo, en nuestra tarea de UDA, podemos tener el peligro de desanimarnos porque ya no podemos hacer las visitas, porque ya no puedo visitar a los abuelos, porque ya no los puedo acompañar. Pero ese peligro lo podemos llevar o transitar de una manera diferente, haciendo una llamada. Si ellos no tienen celular, pues al teléfono de línea. Hay otras opciones como, por ejemplo, enviar carta. Cualquier cosa que haga saber a esa persona que yo estoy presente. Y también los rasgos del discípulo, que a veces los pasamos como si no fuera importante, y es que en ese seguir a Jesús siempre están las mujeres. Siempre. A veces pensamos que esto es más cosa de hombres. ¿Por qué? Porque los relatos hablan mucho de los discípulos y los apóstoles y casi que las mujeres no se ven. Pero quien acompaña a esa comunidad siempre son mujeres. Quien se preocupaba porque ellos tuvieran que comer son las mujeres. Por preparar todo son las mujeres. Entonces, este también es un rasgo muy importante dentro del discipulado. Listo. Manuel, no sé si podemos compartir el PowerPoint. Y empezamos a ver ya directamente todo esto que yo les acabo de decir, cómo lo podemos evidenciar en Juan 21, 1 al 14. Entonces, vamos con como tal la propuesta. ¿Se ve bien hoy. ahí? Perdón. Sí. Sí, se ve bien, se ve bien. Listo. Entonces, la propuesta para hoy es que trabajemos sobre este texto bíblico, Juan 21, 1, 14. Y vamos a empezar a leer y vamos a ver que una nota muy importante cuando empezamos este texto es esto, ¿no? Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Contestaron, vamos nosotros contigo. ¿Qué estaba haciendo Simón Pedro? ¿Qué estaba haciendo Simón Pedro? Estamos dormidos todavía. Y estaba con a ver, ¿con quién estaba? Tomás. Dice, estaban reunidos. Estaban en el mar de Tiberíades y estaba Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Y Simón, pasamos a la siguiente. Siguiente. Haciendo lo que ellos sabían hacer después de, volvieron a pescar, digamos, después de que Jesús muere, vuelven como a su antiguo trabajo, digamos. Claro, muy bien, gracias, Sandrita. Listo, pasamos, Manuel, por favor. Pues resulta que esto era lo que nosotros veíamos en los rasgos del discipulado, ¿cierto? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué iban a hacer? Su tarea cotidiana. Para ser discípulo, para seguir a Jesús, realmente no tenemos que dedicarnos todo el día de lleno a ir a una capilla y hacer, mejor dicho, obras de caridad las 24 horas, sino que un rasgo muy importante es que podemos ser discípulos desde la realidad cotidiana que vivimos nosotros. No tenemos que, o sea, los que tenemos la posibilidad, por ejemplo, como yo les cuento, que yo tengo la posibilidad de siempre rodearme como de este ámbito. ¿Por qué? Porque es mi trabajo. Pero cuando yo, por ejemplo, que antes trabajaba en entidades financieras,
pues desde ahí tendría que seguir mi discipulado, tendría que seguir a Cristo desde la realidad que yo vivo. Si yo soy docente, pues desde ahí. Si yo soy, no sé, ama de casa, persona que estoy en mi casa, mamá y demás, que me dedico a mi hogar, desde ahí Jesús me invita a ser discípulo desde mi realidad cotidiana. ¿Por qué? Porque si yo lo hago desde ahí, es más fácil que los demás me sigan y también quieran ser discípulos de ese maestro. Si yo solo me dedico a hacerlo las veces que voy o a la iglesia o que estoy haciendo alguna acción pastoral, pues pierdo la oportunidad de que mi círculo social también quiera decirme, vamos y yo lo hago contigo. Por ejemplo, vemos gente que trabaja en oficinas y muestran ahí su discipulado, muestran que siguen a alguien que ellos quieren, que es Jesús, y ahí se empiezan a formar obras bonitas dentro de empresas, por ejemplo. Personas que hacen donaciones, entonces todo su grupo hace la donación. Un ejemplo. ¿Por qué? Porque dicen esto que también se lee en este versículo. Vamos también nosotros contigo. Es tanta la importancia de ser discípulos desde el lugar en el que nos encontremos todo el tiempo. ¿Para qué? Para que otras personas también quieran seguir a ese maestro al que yo sigo. ¿Podemos pasar, Manuel, por favor? Y yo quiero hacerte un comentario que por ahí le sirve a algún otro. Muchas veces lo que escuchamos en las parroquias es, ay, yo no tengo tiempo. Entonces uno a veces se siente que estuviera desocupado. Decís, bueno, claro, parece que yo como no tengo nada que hacer, entonces puedo ocuparme, ¿no? Eso es algo que normalmente nos pasa, o por lo menos a mí me pasa, con la que a veces tengo que luchar internamente, ¿no? Incluso hasta decir, ni no tendrá que ver con que, bueno, ahora yo no tengo un trabajo de 9 a 8 como tenía en la oficina. Pero es una realidad que pasa muchas veces en las comunidades y a veces te desalienta porque es como que el mote es, vos podés porque no tenés nada que hacer. Y eso no sé si a los demás les pasa, pero bueno, suele pasar. Sí, eso es cierto. Muchísimas es una gracias de las por tu... piedras del camino, ¿no? Del discipulado. Sí, muchas gracias por tu aporte y esto es cierto. Pero en uno, y uno, viste, también tenés el vecindario, los vecinos. Los hago colaborar con distintos pedidos de ropa, voy pidiendo a uno y a otro, y también los dineros, si son rifas, si son estos, voy metiendo hago como una penetración también en el barrio, donde uno vive, o los que no estamos más en una función laboral, lo podemos hacer de distintas maneras. Porque muchas veces, desde, como dice ella, desde el mismo grupo de la parroquia, no tenemos tiempo, como si lo demás no hiciéramos nada, ¿no? Es así. Y también me parece importante que muchas de las cosas que por ahí uno hace es porque las mamó en la casa. Y También. a mí me pasó de trabajar en una empresa y hacíamos todos los años para el Día del Niño unas colectas y la gente joven que nunca en su vida había hecho nada relacionado con la parroquia, por ahí venía el sábado a la mañana de bailar el viernes a la noche directo a la oficina para ir al hospital a repartir juguetes. Y a veces uno no se anima a abrir esta forma de vivir a personas que no están dentro de nuestra creencia cotidiana, pero también es una manera de acercarles algo que por ahí en su vida infante o de adolescentes no tuvieron y que vivan la experiencia en lo concreto de hacer algo por los demás. Eso es también muy bueno, muy lindo y reconfortante. sí, eso es cierto. Es importante eso que ustedes acaban de decir porque realmente lo que vemos, o sea, seguir o ser discípulos realmente, discípulos cristianos, no quiere decir que vamos a ser discípulos solamente cuando yo estoy en la parroquia o cuando estoy haciendo acción pastoral, sino las 24 horas del día, los 365 días del año. El discipulado también se hace en la casa, con la familia. El discipulado se hace en el lugar de trabajo.
porque si no sería una tarea que le correspondería las 24 horas del día, todos los días del año, al sacerdote o a la religiosa. Y no, discípulos de Cristo somos todos. Y todos, desde lo que hacemos, por más pequeño que parezca, tiene que estar impregnado de eso que Jesús me invita a hacer, siempre. Porque si no entramos en una incongruencia, que es que yo en la parroquia o en mi acción pastoral soy una santa paloma y voy a mi trabajo o voy a mi casa y de discípula no tengo nada. Entonces, empezar a reflexionar eso. ¿Cómo está siendo mi discipulado? No solo en mi acción pastoral, no solo en un UVA, sino en mi vida en general. Empecemos a reconocer cuál es nuestra realidad cotidiana. Lo que nos decían, ¿cuál es mi historia? Yo soy así porque realmente lo traigo de casa o porque lo fui aprendiendo o porque no soy así o porque me cuesta ser un discípulo que vive las 24 horas dando testimonio. Nuestro presente, hoy yo cómo lo puedo hacer, hoy qué estoy haciendo yo para ser un discípulo full time, todo el tiempo. Y en las actividades que yo realizo hoy, aplicándolo hoy con este tiempo de pandemia y con la realidad que tengamos en cada país, con mis actividades que yo realizo, ¿qué tipo de discípulo soy? ¿Soy un discípulo activo que soy de verdad full time siguiendo al maestro? ¿O soy un discípulo que estoy siguiendo al maestro part time en la iglesia, en la acción pastoral y después se me olvida? Entonces, esto nos ayuda a empezar a reflexionar sobre el discipulado que cada uno va teniendo. Y esto también es importante que lo podamos compartir con las personas que visitamos o acompañamos de la UEAM. Hacerles saber que ellos son discípulos sin importar las circunstancias en las que esté o donde esté. Que ahí donde están, con las pequeñas cosas que puedan hacer, pueden demostrar que siguen a un maestro. Y eso es la importancia también de la UEAM, hacer sentir importante al otro. Y qué bonito que ellos sepan que aún donde están pueden seguir siendo discípulos. ¿Listo? Pasamos, por favor. Después seguimos en el mismo texto y acá lo que nos dice es lo siguiente. Al amanecer, Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas veces Jesús no está parado o al lado mío o al frente mío o en mi realidad de las 24 horas del día? Y me pasa lo que pasó acá. Yo no sé qué es él. Yo no sé qué es mi maestro, el que está ahí, en esa persona sufriente, en esa persona que quizá me está ayudando a algo. Entonces yo quiero ver grandes cosas así, mejor dicho, una cosa espampanante, porque ahí va a estar Dios, porque ahí va a estar Jesús, porque si no es así yo no lo veo. O a veces pensamos que es solamente cuando yo voy a visitar al más necesitado, al más pobre, al más sufriente. Resulta que ese maestro al que yo sigo, al que me atreví a seguir, está en todo lado. Dice ahí, ¿no? Los discípulos no sabían que era él. ¿Por qué? Porque Jesús no solo, y eso es algo que a veces nosotros no podemos como dimensionar, que Jesús no solamente está en el sufriente, Jesús no solamente está en la UEAM, Jesús no solamente está en la iglesia, Jesús siempre está ahí en el otro. En ese otro que a veces me cuesta entender, que a veces me cuesta aceptar, que a veces me cuesta relacionarme, ahí está, porque todos somos un pedacito de ese Dios, de ese Jesús, que nos invita a seguirlo. Y a veces Jesús está parado, es decir, que puede que no esté haciendo ninguna acción concreta, pero a veces Jesús está en movimiento y está haciendo muchas cosas. Muy bueno. Hay que empezar a experimentar ese maestro al que yo sigo en todo lo que hago, en todo lo que digo, en todo lo que vivo. ¿Listo? Entonces, acá la invitación es para que nosotros empecemos a ver que Jesús se aparece, pero los discípulos no lo reconocen, quedan ensimismados, porque uno generalmente piensa que solo es algo extraordinario, mejor dicho, la cosa más, tiene que pasar un suceso poco habitual para poder
experimentar y contemplar a ese maestro al que seguimos. Y resulta que no. Él está en nuestro diario vivir. Él siempre está. Partamos de ahí. Él siempre está. Y eso también tenemos que hacérselo ver a la persona que acompañamos desde la UDEAM. O sea, no solamente si tú te sanas, si puedes, no sé, llevar tu vida normal, si es una persona que está transitando alguna enfermedad grave y es joven, no solamente ahí vas a experimentar al maestro. Al maestro lo puedes experimentar estando ahí, en esa cama o en ese hospital o en ese lugar donde te encuentras transitando esa enfermedad. Porque el maestro siempre está. ¿Listo? Ahí podemos empezar a reflexionar también. Jesús en medio de nuestra vida cotidiana, en medio de quién yo lo veo fácilmente y puedo entender qué es Jesús, pero también en quién me cuesta. Me cuesta creer que ahí puede estar Jesús invitándome a algo. Porque a veces encontrarlo en medio de personas que digo, sí, pobrecito, sufre, necesita, ahí está Jesús invitándome a servir. Pero a veces se nos olvida que Él también puede estar en esa persona, que nos cuesta entender que ahí puede estar un Jesús. ¿Listo? ¿En qué acontecimiento? ¿En dónde? Por ejemplo, yo les comparto la experiencia que estamos viviendo nosotros en Colombia como país. A mí personalmente me cuesta entender a qué me está invitando Jesús por medio de las personas que están haciendo tanto vandalismo. Porque si bien estamos en un paro nacional que todos apoyamos, es menos el número de gente que está haciendo daño, es así de chiquito. Y el número de gente que está haciendo bien y que quiere un paro pacífico es la 95% de la población. Pero, ¿qué es lo que se ve, por ejemplo, en otros países? Que en Colombia estamos en guerra, que en Colombia estamos terribles, y resulta que esa porción que está haciendo el mal es una cosita muy pequeñita comparados con los que estamos haciendo un paro pacífico. Entonces, en medio de esta realidad tan cruda, tan dura, yo puedo ver a Jesús y como discípula puedo hacer algo desde mi realidad cotidiana para que la realidad de mi círculo pueda cambiar un poquito. Entonces empezar a reconocer en dónde está Jesús, aunque me cueste. A veces nosotros queremos ser ese Jesús que va y ayuda y se nos olvida que también Jesús me ayuda. Entonces usa a otros para que me ayuden a mí, que es lo que más le cuesta al adulto mayor. ¿Por qué? Porque siempre fueron Jesús, o sea, siempre fueron el Jesús que iba y ayudaba. Y ahora ellos tienen que reconocer que son ese Jesús que necesita ayuda. Y que es necesario que ellos permitan que esa persona que los está ayudando pueda hacer realidad esa invitación de Jesús a la ayuda. Entonces, también empezar a reconocer en nuestra vida cotidiana, en todo lo que va pasando, dónde está el maestro. Puede que esté parado a la orilla quietico, parado sin hacer nada, o puede que esté en acción, como cuando leemos textos y relatos donde Jesús está muy activo, pero Él siempre está. ¿Listo? Pasamos, Manuel, por favor. Después, ya lo vimos, pasamos. Después dice, Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen algo que comer? Nosotros a veces, desde el discipulado, creemos que es Jesús el que nos da, es nosotros los que pedimos, y resulta que acá hay algo muy particular y es Jesús el que les pide a ellos. O sea, uno de discípulos me dice, no, el maestro me da. O sea, yo, tranquilo, yo hago lo que tengo que hacer porque él me da. Y acá esto es como muy, pues cuando lo compartimos con Alfredo, y él me mostró esto, realmente que ahí es un llamado muy importante en el que yo siempre, sin querer queriendo, dijo el chavo, yo siempre esperaba que el maestro me diera. Yo siempre era la que pedía. Y acá pasa algo muy particular, y es que Jesús es el que les dice, Jesús es el que les pide algo, pero algo que necesita Él, no.
es algo que necesitan los discípulos, porque los discípulos están buscando qué comer, están pescando y no encuentran nada. Pero Jesús, ¿qué les pide? Eso que ellos están buscando, eso que ellos necesitan. Entonces ahí podemos empezar a ver en nuestra vida cotidiana y en nuestro discipulado personal que Jesús siempre me pide algo que yo necesito. Aunque Él sea el que pide, Él pide lo que yo necesito. ¿Qué me está pidiendo Jesús? En mi historia de vida, en mi historia de discípulo, ¿qué me ha venido pidiendo Jesús desde que yo inicié este camino? Si fue que lo inicié hace poquito o así fue que lo inicié desde que tengo conciencia. También hay que ver que, por ejemplo, ellos estaban pescando y Jesús no les pidió trigo. Jesús no les pidió, no sé, algo que no estuviera ahí. Jesús siempre nos va a pedir lo que podemos conseguir. En esa realidad que ellos estaban viviendo, ¿qué podían conseguir? Comida. ¿Y qué comida? Pues seguramente un pez porque estaban pescando. Pero Jesús acá no les iba a pedir algo que ellos no pudieran conseguir. ¿Por qué? Porque Jesús siempre nos pide algo que nosotros podemos conseguir. ¿Listo? Es importante reconocer que reconocer qué es lo que yo puedo dar y qué es lo que yo puedo ofrecerle a esa otra persona. ¿Por qué? Porque a veces queremos hacer cosas extraordinarias y, mejor dicho, obras importantísimas y obras de caridad que realmente si somos, perdón la redundancia, si somos realistas, se nos salen de las manos. Y por más que Jesús nos lo quiera ofrecer, tenemos que ser realistas con lo que yo hoy vivo, donde vivo y lo que hago, ¿qué puedo ofrecer? Nosotros vemos personas que están transitando ya la vida de adulto mayor, que quieren irse a hacer misión, no sé por allá dónde. Pues hay que ser realistas, no vas a poder, por más que Jesús te lo quiera dar, no vas a poder porque tus circunstancias, tu vida diaria de hoy no te lo permite. Entonces, transitar todo lo que vamos haciendo con mucha paz, reconociendo lo que realmente podemos dar y ofrecer. Y saber que eso que estamos dando y que eso que estamos ofreciendo es lo que Jesús nos está pidiendo. Él no nos va a pedir algo que se salga de nuestras manos, porque entonces sería un maestro incongruente, no sería un buen maestro. Él da, y de eso que da, nos pide que demos. ¿Listo? También acá es importante que empezamos a preguntarnos qué estamos necesitando. Como discípulo, ¿yo qué necesito hoy? ¿Qué estoy necesitando? Y vamos a ver que quizá la respuesta es que lo que estamos necesitando también va en concordancia con eso que Jesús nos está pidiendo. Empecemos a preguntarnos, ¿qué es lo que yo necesito hoy? Si yo tuviera acá al maestro, y siempre lo tenemos, pero digamos que si estuviera acá sentadito y yo lo pudiera ver de carne y hueso, ¿qué le pediría yo? O sea, ¿qué necesito? Y vamos a ver que eso va a ir muy unido a lo que Jesús me pediría que yo haga. Empezar a ver desde esa perspectiva nos permite ser muchísimo más misericordiosos con nosotros mismos, porque a veces tratamos de ser muy misericordiosos hacia afuera y hacia adentro, hacia nosotros quizás somos muy exigentes con nuestra obra social, con nuestra labor pastoral. Reconozcamos que lo que estamos dando puede ser lo mejor que podamos dar, o puede ser que pueda dar algo mejor y yo no había caído en cuenta. También reconozcamos que Jesús siempre nos pide algo. No solo nosotros pedimos como discípulos, sino que también el Maestro nos pide que demos y que aportemos algo. Y eso que Él siempre nos pide, tranquilos, porque siempre lo pedimos. Él no nos pide algo imposible. Bueno, continuamos, por favor. Seguimos. Después dice,
Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. ¿Listo? ¿Qué me está diciendo Jesús? ¿A qué me está invitando Jesús? Porque acá tenemos que ver algo. Él les dice que si tienen algo de comer. Y después les dice que echen la red. ¿No? Jesús siempre nos indica lo que tenemos que hacer. Así Él nos pida algo, Él siempre nos dice lo que tenemos que hacer. Él siempre nos va acompañando en el paso a paso. Como discípula o discípulo, yo no me debo considerar que estoy sola y no sé qué hacer, Señor. Sino que Él siempre nos va a decir qué tenemos que hacer. Él, después de decirles, ¿tienen algo de comer? De pedir, les dio la indicación de lo que tienen que hacer. Echen la red a la derecha y encontrarán. ¿Qué encontrarán? Eso que Jesús antes les había pedido, que era algo de comer. Y acá una pregunta que podemos hacernos es, ¿qué podemos hacer con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que queremos? Como discípulos de ese maestro, ¿qué podemos hacer? Con todo lo que Él nos da, pero también con todo lo que Él nos pide. Con todo lo que yo humanamente quiero, pero también con todo lo que yo soy, con todo lo que yo tengo. ¿Qué podemos hacer? Si Jesús me pidiera hoy algo como discípulo, ¿qué me pediría? ¿Y yo estaría dispuesta a hacerlo? ¿Listo? ¿Seguimos? Entonces, acá una invitación es que empecemos a orar, a pedirle a Dios, pedirle a ese maestro al que seguimos, a Jesucristo, ¿qué quieres que hagamos, Señor? Desde esta realidad que yo hoy en la que vivo, en la que transito, ¿qué quieres que yo haga? ¿Dónde quieres tú, Señor, que echemos la red? Porque nos damos cuenta que Jesús es muy específico con sus indicaciones. Él les pudo decir, echen la red y van a ver qué tienen, peces o comida, lo que sea. Pero él fue muy específico, echen la red a la derecha y encontrarán. Pasamos, Manuel, por favor. Y una vez más, pasamos. ¿Con quién es? ¿Para quién? Voy a echar la red, ya sé a dónde me pide y con quién tengo que hacerlo, para quién tengo que hacerlo. Porque un discípulo no es solamente el que se sienta a aprender de su maestro, sino el que pregunta, el que se interesa por aprender. Al discípulo no se le da todo ahí ya como se le da a los bebés, ¿no? Todo pisadito para que no tengan mucho esfuerzo. No, al discípulo se sienta a aprender del maestro, pero también pregunta, también cuestiona. No solo al maestro, sino su vida personal. Entonces hay que preguntarle, bueno, Señor, ¿qué tengo que hacer? Pero ¿para quién lo tengo que hacer? ¿Con quién tengo que hacerlo? Siempre cuestionar al maestro en cuanto a las indicaciones que me da. A veces no son claras, a veces yo digo, Jesús nos puede estar dando una indicación y nosotros puede que no la entendamos. Preguntemos. Preguntémosle a ese Jesús que siempre está dispuesto a contestar. ¿Listo? Continuamos, Manuel, por favor. Un quinto punto importante en este texto bíblico. Dice, el discípulo a quien Jesús amaba dijo entonces a Pedro, es el Señor. Entonces, acá pasa, bueno, por favor, para que se subraye la parte de arriba. Listo, gracias. ¿Quién reconoce al Señor? ¿Quién reconoce al Maestro? El discípulo a quien Jesús amaba, ¿no? Para poder reconocer a ese Maestro al que yo sigo, tengo que amarlo.
tengo que estar realmente dispuesta a amarlo y a seguirlo. Porque quizá a veces entre tantas cosas se nos olvida amar al maestro y por eso no lo podemos percibir tan rápido. Por eso no lo puedo percibir en las cosas, en la realidad cotidiana que yo estoy transitando. Entonces, un punto muy importante acá es que quien reconoce al Señor es ese mismo discípulo al que Jesús amaba. ¿Listo? Reconocernos amados por Dios, reconocernos amados por Jesús. Yo lo amo, pero también para poder amarlo, tengo que reconocer que Él me ama. Tengo que reconocer que ese maestro al que yo sigo y que amo, también me ama. ¿Listo? Y aquí tendríamos que empezar a preguntarnos, ¿tengo la experiencia de ser amada por Jesús? ¿Realmente ese maestro al que yo sigo me ama? Y si es así, empezar a buscar las respuestas de cómo me siento amada, cómo sé que ese maestro me ama, cómo sé que ese maestro me tiene en cuenta. ¿Reconozco al Señor en alguien o en alguna situación específica? Cada vez que pasa esto, yo reconozco que es mi maestro. Empezar a pensar cada vez que pasa qué. Cada vez que me encuentro frente a tal situación, yo reconozco que es ese maestro el que está ahí. Y eso solamente lo vamos a poder tener en la medida en que seamos discípulos. ¿Por qué? Porque solo el discípulo conoce al maestro. Quizá alguien que no siga a este maestro va a ser imposible que lo reconozca. Pero si yo soy un discípulo, yo voy a tener la capacidad de reconocer a ese maestro en diferentes momentos de la vida. ¿Por qué? Porque yo no puedo reconocer lo que no conozco. Entonces, acá está esa invitación. Y también, como buenos discípulos, tenemos que anunciar a ese maestro, hacer que el otro también sepa que mi maestro existe, porque quizás se puede enamorar del maestro y también va a querer seguirlo y ser su discípulo. ¿Sí? Entonces siempre preguntémonos también si yo, volvemos a lo que hablamos al inicio, con lo que estoy haciendo, lo estoy anunciando, estoy generando que el otro también quiera ser discípulo, que el otro también conozca ese maestro, con lo que yo hago, con lo que yo soy, estoy promoviendo que ese discípulo, que ese maestro, perdón, sea conocido. ¿Podemos pasar, Manuel, por favor? Podemos pasar. Listo. Y acá ya empiezan diciendo lo siguiente. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, pues sabían que era el Señor. Acá es importante como entender que cuando los discípulos reconocen a Jesús, no se animan a tratarlo como el Señor. ¿Por qué? Porque unos pueden sentir miedo, otros pueden sentir vergüenza, otros pueden generar diferentes emociones interiores el reconocer a ese Señor. Y acá la invitación es a preguntarnos a quién tenemos que animar a que reconozca a ese Señor. Porque yo ya sé, desde mi experiencia de fe, desde mi experiencia de vida, desde mi experiencia de discípulo, que Él es el Señor. Y ahora la tarea es a quién o a qué tenemos que animarle a que conozca a ese maestro al que yo sigo. ¿A qué yo me tengo que animar siendo discípula? También acá empezar a reconocer que en ocasiones puede ser que nos sintamos avergonzados de lo que va pasando en nuestra vida como discípulos, ¿cierto? Entonces, preguntémonos si en algún momento me pasa eso, si en algún momento yo prefiero no hablar de ese maestro el que sigo, si en algún momento yo prefiero callarme y hacer de cuenta que no sigo a nadie. Y ¿por qué? Porque o me da vergüenza o porque voy a ser rechazado, y esto le pasa muchísimo a los jóvenes. También le pasa muchísimo a las personas que están transitando alguna enfermedad o algún momento difícil.
porque yo prefiero no hablar de ese maestro al que en algún momento seguí, porque ¿para qué? Si no me ayudó o en este momento difícil el que estoy transitando no lo veo, entonces los demás no van a creer que realmente el seguir este maestro es tan bueno como yo digo. ¿Mm? También podemos preguntarnos, ¿cuándo yo me siento cobarde? ¿Cuándo yo me siento miedoso? En algún momento de la vida, ¿qué es lo que a mí más me da miedo? Porque a veces frente a eso podemos encontrar que eso que me da miedo hacer o eso que me da miedo atreverme también está impregnado de Jesús. Quizá Él sea el que me está invitando y yo quedo ensimismada y no me atrevo a hacer lo que quizá tenga que hacer. ¿Cuándo me experimento cobarde? Por ejemplo, yo les puedo compartir una experiencia de cuando la primera vez que yo asistí a un geriátrico, que no fue porque quise, me llevaron a hacer una curación. Y la curación era una persona ya que estaba completamente con escaras por todo lado, y le empezaron a hacer esa curación y yo me desmayé. Cuando me desperté, yo dije, esto no es lo mío, me hizo, no me gusta, no me gusta. Y cada vez que me invitaban a hacer algo así como de enfermería, yo no soy enfermera, yo me llenaba de miedo. Y yo decía, no, pero es que ahí, no, eso para mí no es, a mí pónganme a trabajar con niños, con otra cosa, a mí eso no me gusta. Con el tiempo, yo empecé a descubrir que era ahí donde Jesús me estaba invitando a encontrarlo. Y era lo que más miedo me daba. Entonces, vamos a ver que a veces lo que nosotros queremos es una cosa y lo que el maestro me invita a hacer es otra cosa. Y quizá eso que él quiere es lo que más me cuesta y lo que más y en donde más me cuesta reconocerlo y ver su presencia. Pero ahí está. Yo me experimentaba cobarde ante esa situación de dolor y de sufrimiento de estas personas. Ya después no, ya después me lo gozo, me lo disfruto, me gusta y no soy enfermera. Pero es saber que Jesús siempre me invita donde Él sabe que yo puedo estar, donde Él sabe que yo puedo aportar, aunque yo al principio no lo entienda. ¿En qué situaciones nos da miedo anunciar a Jesús? ¿Ante quién? ¿Por qué me daría miedo anunciar a ese maestro que yo sigo? ¿Seguimos, Manuel, por favor? Después de esto, seguimos también, porque si ya lo pasamos. Después de esto, el texto continúa diciendo: esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después dice: muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, crean y tendrán vida por su nombre. Entonces, con lo que nos dice esta que nos está compartiendo Manuel, sencillamente nos invita a creer y a reconocer que Jesús sigue apareciéndose. O sea, Jesús no se le apareció solamente en esa narración de la pesca, sino que Jesús sigue apareciendo. Jesús, acá dice, muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos. O sea, Jesús no se aparece solo una vez a decirme lo que tengo que hacer y se va, sino que Él sigue apareciendo en el diario vivir de sus discípulos. Si yo me considero una discípula de Jesús, seguramente que voy a poder experimentar esa presencia de Dios en muchos momentos. A veces tan evidente y tan real, y a veces tan silenciosa, porque Él está ahí en la orilla, quietico, pero está. Entonces la invitación y nuestro gran desafío es que debemos buscar siempre, en todo lugar, en todo momento, dando lo que podamos dar, porque sabemos que el Maestro no nos pide
cosas que nosotros no tengamos. Entonces, la invitación acá es a que empecemos como a preguntarnos. Si yo soy realmente un discípulo, una discípula de Jesús, ¿qué es eso que tengo para dar? ¿Qué es eso que Él me está invitando a dar? También, ¿qué es eso que yo le tengo que preguntar a Él porque no entiendo? En mi paso como discípulo, ¿en qué momentos yo estoy evidenciando la presencia de ese maestro? ¿Estoy convencida que este maestro es al que quiero seguir? Con todas las cruces y con todas las cosas bonitas que esto puede traer. Estoy siendo discípula de Jesús en todo lugar, en toda hora, full time. Acuérdense, full time es todo el tiempo. O part time, o solo cuando estoy haciendo mi obra social. La invitación acá es para que podamos empezar a hacernos estas preguntas y empezar a cuestionarnos nuestra vida de discípulos cristianos. Hasta hoy, con la experiencia que tengo, que puede ser mucha, puede ser muy poca, ¿cómo es mi experiencia de discípulo? Si alguien tuviera que decir algo de mí referente a mi discipulado, ¿qué podrían compartir? ¿Qué podrían decir? ¿Listo? Entonces, hasta acá no sé. Continúa, creo que ya se termina la presentación del PowerPoint. Manuel, si puedes adelantar, a ver, eso ya les dije. Seguro Jesús sigue apareciéndose y este es nuestro gran desafío, ¿no? Buscarlo siempre en todo lugar y dando todo lo que podemos dar. Que tenemos que tener la seguridad que eso que podemos dar nunca va a ser muy poco. Y nunca voy yo a tener la capacidad de dar más de lo que el maestro me pide, porque el maestro tiene la medida exacta. Él tiene el punto exacto de lo que yo puedo dar. Hasta aquí termina la presentación. No sé, Manuel, si en este momento vamos al receso o si hacemos preguntas-respuestas. Ahí estamos. Bueno, justo parecía que se había cortado internet, pero no, fue una baja nada más. Bueno, son las 10 de la mañana acá en Argentina. Allá creo que son las 9:07. Las 8 y 7, perdón, son dos horas. ¿Querés que hagamos algún momento de reflexión? ¿Compartamos algo? ¿Qué Sí, tenés pues pensado? hasta acá si hay alguna pregunta, alguna duda, no compartir, no vamos a compartir en este momento. ¿Por qué? Porque Bien. la invitación o lo que queremos es que inclusive podríamos dejar el receso ahora y cuando regresamos podemos compartir lo que suscitó todo esto. No sé si hasta acá hay o sea, sería un tiempo para, si hay alguna duda, poder dar respuesta entre todos y ya después cuando volvamos, porque vamos a hacer un trabajo personal con todo esto que vimos, cuando volvamos, ya sí hacemos un compartir fraterno y todos damos pues el aporte que podamos dar desde nuestra experiencia de discipulado. Pero si hasta acá hay alguna pregunta, pues podemos aclararla antes de cortar para hacer el trabajo personal y cuando volvamos ya realmente podamos hacer el compartir fraterno. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Se me escucha? Sí, Negrita. Sí, te escuchamos. Cuando vos hablas de vencer nuestras cobardías, quiero consultar más que nada. ¿Existe alguna forma general, ¿no?, de estrategia para ir caminando esa cobardía y con el Señor superándola? ¿Me traduces que no escuché? Dice que si tenemos alguna cobardía, si detectamos en nosotros alguna cobardía, ¿cómo hacer para tratar de solucionarlo, de transitar con esa cobardía con la ayuda del Señor? Bueno, tú lo has dicho ahí en lo que acabas de decir, porque realmente que solo con la ayuda del Señor se puede transitar algo que
que nos confronta, que nos da miedo, que no me atrevo, porque creo que la mejor ayuda es ese maestro al que yo sigo. Si yo estoy segura del maestro al que sigo, estoy segura que lo que estoy haciendo, si va al unísono con lo que el maestro me enseña, va a poder ser transitado fácilmente. Entonces, una clave muy importante acá es ponerlo todo en oración. Pero también tener todos los sentidos súper agudizados para que cuando él me responda, cuando él me hable, cuando él me diga, no quede ensimismada como le pasó a los discípulos, sino que yo pueda actuar. Y solo lo vamos a conseguir en la medida en que conozcamos a ese maestro al que yo sigo. Porque si yo lo conozco, yo sé lo que él me puede pedir, reconociendo también lo que yo voy a poder dar. Porque a veces pensamos que él nos va a pedir, mejor dicho, que vayamos al África y que hagamos maravillas y que vayamos a la India en este momento y que se vengan hasta Colombia en este momento que estamos tan difíciles. Y resulta que si yo conozco a mi maestro, yo digo, Señor, yo sé que tú eso no me lo vas a pedir. Quizá lo que me estás pidiendo en este momento, desde el lugar en el que yo estoy, es acompañarles con mi oración, como hacen nuestros misioneros de la UEAM. Entonces, reconocer mis límites me va a ayudar, primero, a no tener tanto miedo, a no estar como en esa alerta todo el tiempo, y reconocer que Jesús siempre lo que me va a pedir es lo que yo puedo dar. Él nunca me va a pedir algo que yo no tenga la posibilidad de hacer. Y esa confianza en ese maestro en el que yo creo, y ese amor que yo le tenga, y ese conocimiento que yo tenga de ese maestro, me va a permitir transitar el día a día con muchísima más serenidad. ¿Con miedo? Sí, porque es que el miedo siempre va a estar. El tema está en medio de ese miedo, yo reconozco que ahí está Jesús. Quizá él esté ahí quietico a la orilla, como le pasó en este texto bíblico, que estaba quietico a la orilla, o quizás esté moviendo mucho y haciendo muchas cosas conmigo. Pero si yo reconozco que él siempre está, quizá el miedo continúe, pero yo pueda transitar ese miedo con muchísima más confianza. Y eso solo lo logramos si conocemos al maestro. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Juliet, muy, muy claro. ¿Alguna pregunta más que querramos aprovechar a Juliet para evacuar? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas. Ya está, capaz conviene cortar un ratito, tener unos 20 minutitos de trabajo personal y después nos volvemos a conectar y hacemos la puesta en común, si les parece. Listo, entonces para el trabajo personal, pues lo vamos a hacer con todo lo que escuchamos, reconociendo mi discipulado, o sea, hasta hoy cómo ha sido mi discipulado. Y reconocer como discípulo qué estoy necesitando. Y reconocer como discípulo qué me está pidiendo ese maestro en el que yo creo. Empezarnos a cuestionar si realmente mi discipulado es full time o si solamente lo estoy llevando a la acción pastoral desde mi parroquia, desde la UEAM, desde la vida que yo tenga ya como tal, como labor social o pastoral. O si realmente yo lo estoy haciendo full time, en todo lugar, a toda hora, en todo momento. ¿Listo? Entonces, esa sería como la clave para poder trabajar este ratico. Y cuando volvamos ya podremos hacer un compartir fraterno en medio de mi discipulado, de qué me di cuenta, qué tendría que yo hacer para mejorar o para escuchar o por ser más sensible a esa voz de ese maestro. Y cuando regresemos ya podemos hacer el compartir. Entonces este ratico nos quedamos como viendo esto y dando respuesta a esta propuesta que tenemos. Bien, Juliet, gracias. Alfredo, ¿te parece? Son 10 minutos, 10:30 nos volvemos a encontrar. Igual dejamos el Zoom abierto. Sí vamos a dejar de transmitir en Face y vamos a dejar de grabar y después retomamos. Pero Dale. ¿te parece 10:30? Sí, 30 y 35 empezamos, dale, con la puesta en común. Perfecto. Me parece muy Bueno, bien. bueno. Dale. Chau, chau. Listo.
Hola Alfredo, buen día. No sé si me escuchas. Hola, sí. Bueno, comenzamos la segunda parte después de estos minutos de reflexión. Le recordamos que cuando empecemos a hacer la puesta en común de todas las actividades que estuvimos pensando, la reflexión que estuvimos haciendo acerca de esta charla tan linda, ¿no? Tan profunda y a su vez tan incentivadora, diríamos, que nos ayuda a detectar montones de cosas y realmente los podemos llevar a la práctica. Así que muy rica la charla. Juliet, te damos la palabra. Yo mientras estoy preparando para hacer la transmisión desde, desde el Face. Una vez que empiecen los testimonios, vamos a dejar de transmitir por Face. Así que a la gente que lo está siguiendo por Face, que ahora están retomando, están conectándose nuevamente, le dijimos 10:30, así que ya tenemos algunos que lo están siguiendo por Face. La parte de los testimonios no se va a publicar en Face, lo aclaramos, y tampoco lo vamos a grabar. O sea que tenemos toda la libertad porque va a quedar en este grupo nuestro los testimonios que vayamos realizando. Entonces, la invitación en este tiempo de descanso, mientras nos tomamos un matecito, un cafecito, lo que sea, era que pudiéramos repensar a la luz de lo que vimos, escuchamos, mi papel de discípulo, porque quizá a veces, si nos ponemos a pensar, yo no he sido discípulo, No sé yo sencillamente he no sé si los escuchado. otros. ¿No? ¿Me dices algo? ¿Cómo, Alfredo? Ah, no, que yo no estaba escuchando, pero creo que es un problema mío, sí, me parece. Sí, nosotros te escuchamos. Listo, entonces a veces haciendo esta tareita nos podemos dar cuenta que realmente yo no he sido discípulo de Jesús, sino que sencillamente conocía algo y trataba de hacer algo de lo que Él invita a hacer, pero no soy discípulo porque no lo amo, porque realmente no veo que mi vida esté impregnada de querer hacer lo que el Maestro me enseña, que realmente, aunque sé que es una muy buena persona Jesús, no estoy dispuesta o dispuesto a seguirlo. Entonces, este trabajito nos empieza a invitar si no somos discípulos, a cuestionarnos si queremos ser discípulos realmente o si realmente mi opción no es esa. También nos invita a reconocer mi discipulado hasta hoy, cómo ha sido. ¿Qué tengo que mejorar? Pero también hay algo muy importante que a veces nos cuesta y es por qué me tengo que felicitar. O sea, qué bueno que lo he intentado durante tanto tiempo. No me ha salido como yo quiero, pero qué bueno que lo sigo intentando aún con las luces y las sombras que se van presentando. Entonces, este tiempo de reflexión que tuvimos, ¿a qué nos invitó? ¿De qué me di cuenta? ¿A qué me invita? ¿A qué me cuestiona? Es importante que lo podamos compartir. ¿Por qué? Porque cuando uno comparte, no solamente es tu riqueza la que compartes, sino que compartes el saber y el sentir de todos. Quizá algo que me diga o que diga fulano, una persona X, me sirva a mí para este cuestionamiento que yo tengo. O para saber que no solo yo estoy pasando por esta situación, o no solo yo me di cuenta de esto. Entonces la invitación es acá en este espacio para que podamos compartir lo que pudimos reflexionar en este momento y pues a que me invita Jesús, de que me di cuenta y entre todos podamos enriquecernos, porque el testimonio es sencillamente eso, es la riqueza de cada uno compartida que hace que el otro también crezca y comparte esa riqueza que tiene. Entonces, ahí ya queda el tiempo y el espacio para que todos podamos compartir, los que quieran, activan su micrófono y podemos compartir. ¿Listo? Bien, Juliet nos invita a compartir nuestros testimonios, por lo tanto vamos a dejar de transmitir en Face. Vamos nuevamente a compartir este ratito de oración, intentando hacer un espacio de oración contemplativa, que es la que hemos venido trabajando y aprendiendo en estos últimos retiros. Y como decía la canción,
haz mi Getsemaní atento y despierto, ¿no? Entonces vamos a leer unas palabras del Evangelio. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo, quédense aquí, mientras yo voy allí a orar. Y llevando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma siente una tristeza de muerte, quédense aquí, velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así, Padre mío, si es posible, que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después volvió junto a los discípulos y los encontró durmiendo. Jesús le dijo a Pedro, ¿es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y suplicó, Padre mío, no me puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Al regresar los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo, ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Elegí esta oración porque vemos que Jesús tuvo que ponerse en una situación de oración 3 veces. Y recién en la tercera pudo escuchar la voz de Dios que le decía que esto era parte de su plan de salvación de nosotros. Y tuvo que llegar a tener un silencio para darle espacio al corazón, a darle espacio al Señor a hablar en ese espacio. Entonces, por eso la necesidad de hacer estos momentos de silencio, para escucharlo mejor, para tomar conciencia que me necesita para llegar así a los demás, para poder entender mis llamados o sus llamados y mis respuestas, que voy a ser la sal y la luz de lo que pase en la vida respondiendo a ese llamado, y que de alguna manera debo recordar siempre que con el soplo que me dio Dios, me dio la vida y entregó a su Hijo por nuestra salvación. En esta oración contemplativa que proponemos, recordamos que hay 3 cosas que nos ayudan a estar atentos. Una de ellas es ponernos cómodos en un lugar, así que acomodamos la silla, ponemos nuestros apoyos bien cómodos, la espalda erguida. Trato de soltar todo el peso de los hombros en este cuerpo que me sostiene. Y de a poquito voy tratando de relajarme y de poner todas mis células abiertas a este momento de encuentro que voy a vivir con el Señor. Puedo cerrar los ojos, poner las manos en mi regazo y junto con esto pongo mi vida, mis preocupaciones, mis inseguridades. Pongo todo lo que traje a este encuentro, mis inquietudes, mi familia, mis preocupaciones. Y de a poquito voy relajándome. Siento como un hilo conductor entre mi espalda y el cielo. El Señor, a través de este momento, seguramente me está mirando como ese anciano que rezaba en la iglesia del cura de Ars, que seguramente recuerdan que él le decía que podía enseñarle alguna oración. Y él le decía, no, él me mira y yo lo miro. Y es una manera de recordar de que el Señor nos dio vida a través del soplo. Ese soplo que nos hace carne de Dios, parte de Dios, templo del Espíritu Santo.
Entonces hoy vamos a elegir como eyaculatoria para volver a concentrarnos en este espacio de meditación. Señor, tú en mí y yo en vos. Cada vez que la concentración y los pensamientos y las preocupaciones vengan a nuestra cabeza, volvemos a decir, yo en mí y tú en mí. Desde este hilo conductor que nos conecta con el cielo y con la voluntad del Padre, le entregamos este momento. Le entregamos nuestro día, nuestro mañana, nuestro ayer. El ayer y el mañana, que es lo que nos hace pimponear en la cabeza esos pensamientos que no me dejan aquietar la mente. Y reconocemos que si Jesús tuvo que estar en silencio para escuchar la voz del Padre, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros, que somos humanos en todo su esplendor? Entonces nos perdonamos por eso. Entendemos que este momento de oración requiere un espacio muy íntimo, en donde los pensamientos se pueden aquietar, en donde por ahí escucho un ladrar de un perro, un canto de un pajarito, un colectivo que pasa. Pero mi corazón de a poquito se va aquietando. Y se va aquietando a través de la respiración. Me conecto con la respiración. Recuerdo que esa respiración me hace recordar que le debo la vida a Dios. Los que hemos tenido la posibilidad de acompañar a alguien en su último suspiro, estamos siempre atentos a la respiración. Y sabemos que ese último suspiro es el donde se va la vida. Entonces, reconozcamos en este suspiro del Señor y en la respiración este regalo. Cada vez que venga un pensamiento de preocupación, de lo que tengo que hacer en un ratito, de cómo me tengo que conectar, dos cosas. Señor, tú en mí y yo en ti. Y me vuelvo a conectar con la respiración. Y así, aquieto la mente, despacito, hago silencio. Un silencio que no es falta de ruido exterior, sino es falta de conexión mía con el exterior para poder percibir al Señor de una manera especial. Señor, yo en ti y tú en mí. Señor, yo en ti y tú en mí. Respiro profundo, siento los latidos del corazón, se van aquietando. Y en cada respiración puedo decir con palabras o simplemente en mi interior, Señor, yo en ti y tú en mí. Trato de aflojar el entrecejo, los párpados siento que me pesan, me fijo si la mandíbula está contracturada y cuando encuentro un punto de control, hago una respiración profunda y repito, Señor, tú en mí y yo en ti. No tengo nada que hacer, nada que entender, simplemente estar, escuchar la voz y el latido de mi corazón, para que tu amor, Señor, se vaya encarnando en mí. Respiro profundo, yo en ti y tú en mí. Percibo cómo se expande el pecho y recuerdo que vengo a descansar en ti, Señor, como un niño pequeño en los brazos de su Padre.
tú en mí y yo en ti, Señor. Si me distraigo, no me esfuerzo, dejo que el pensamiento pase y vuelvo a concentrar la atención en mi respiración. Tú en mí y yo en ti, Señor. Te digo, Señor, que sé que tengo que encontrarte, que no es de un día para el otro, que tengo que practicar este momento de encuentro en donde aquieto mis pensamientos, pero tengo el propósito de querer hacerlo y darte el espacio para que tú te presentes en mí, para que hables a mi corazón, porque sé que tú estás en mí y yo estoy en ti. Y a poquito nos vamos conectando con el aquí y ahora, podemos hacer movimientos, abrir nuestros ojos y terminando le pedimos al Señor que nos despierte, que despierte nuestros sentidos, que nos permita encontrar a Jesús en nuestra cotidianidad, en nuestro prójimo y también en nosotros mismos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Despiértame, Señor, cada mañana, para que aprenda de nuevo a amanecer. Despiértame, Señor, pon tu mirada en mi corazón, para que en todo hoy te pueda encontrar y alabar. Despiértame, Señor, cada mañana, para que aprenda de nuevo a amanecer. Despiértame, Señor, pon tu mirada en mi corazón, para que en todo hoy te pueda encontrar y alabar, encontrar y alabar. Despiértame, 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 despiértame.
despiértame, Señor, cada mañana, para que aprenda de nuevo a amanecer. Despiértame, Señor, con tu mirada en mi corazón, para que en todo hoy te pueda encontrar y alabar, encontrar y alabar.